Son las 9 de la mañana en punto y ahora vamos a conversar respecto a un tema que nos ocupa, que nos preocupa, lo que va a suceder con los dificultosos acuerdos que se han llevado a cabo en materia de medio ambiente. Aquí hemos contado cómo ha habido intentos de todo tipo, finalmente se han comprometido algunos esfuerzos, pero han soplado vientos conflictivos en el último tiempo, que bueno, me estoy dando una vuelta muy larga para decir Donald Trump. En fin, continuando con el tema, sin embargo, y a pesar de esto, hay esfuerzos que se están haciendo para crear nuevos marcos legislativos mundiales para el medio ambiente. Desde nuestro país se participará precisamente en una instancia que se va a llevar a cabo sobre este tema una destacada académica, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Derecho Ambiental y del Centro de Resiliencia y el Clima. Además, amiga de esta radio, Pilar Moraga. ¿Cómo estás, Pilar? Muy buenos días, gracias por venir a nuestro programa. Buenos días, Patricio, muy contenta de acompañarnos Sí, nuevamente. le vamos a pedir a Pilar que Sí. se corra un poquito más hacia la izquierda para que Ahí. además esté más cómoda y tenga el micrófono más a la mano. Antes de hablar sobre esta iniciativa, que es la que nos convoca para esta mañana, quería preguntarte sobre cómo ves estas amenazas que parece que se ciernen, ¿no? Respecto a los frágiles acuerdos para combatir el cambio climático a los que han podido llegar los estados en el último tiempo. Bueno, la gran amenaza entiendo que es el liderazgo de Estados Unidos, por lo que tú mencionabas anteriormente. Y al respecto creo que todavía está por verse lo que va a pasar, porque si bien Donald Trump durante su campaña fue muy enfático en esta negación del cambio climático y de la negación del Acuerdo de París, vemos que ha tomado su tiempo para tomar decisiones absolutas en este sentido, como sería un retiro del acuerdo o definitivamente su no implementación. Y esto es porque la cosa no es tan simple ni los costos son cero en esta decisión. Hay incluso grupos industriales que se han acercado a Donald Trump para solicitar el no retiro del Acuerdo de París. Empresas como Exxon, por ejemplo, y muchas otras, que ven en ello también una amenaza económica, porque finalmente el fenómeno del cambio climático también representa oportunidades en los mercados internacionales que algunos ven con mayor claridad que otros. Entonces, claro, aquí un factor importante, más allá de que tenemos la necesidad vital de poder enfrentar este tema, es también la disputa de los distintos intereses económicos que están en juego y que se ven beneficiados o perjudicados por uno u otro camino. Exacto, o sea, de hecho la salida de Donald Trump es vista como una amenaza al precio del petróleo que podría bajar y por ende también hay intereses que no están pro acuerdo, digamos, pero más bien pro que el precio del petróleo se mantenga más bien alto. Sí, pues bueno, hemos tenido varios hitos en este tiempo. Está la cumbre de Río del 92, se están cumpliendo 25 años. Está Río más 20, que fue hace 5. Está el Acuerdo de Cambio Climático de París, que fue hace más de un año. Yo quería preguntarte, Pilar, insisto, antes de entrar ahora mismo a la iniciativa que nos convoca esta mañana, mirado en este lapso de 25 años, ¿cuál es el balance que se puede hacer? Hay algunos que ven con pesimismo que aquello que se pensó que se podría alcanzar el año 92, todavía en el año 2017 no se alcanza del todo. ¿Cómo lo ves tú? La situación es compleja considerando que bueno la población del planeta aumenta, que los sistemas de vida, los modelos de desarrollo llevan hacia un mayor consumo, y esto va generando una presión sobre los recursos naturales que es cada vez mayor. Ahora, hay ciertos países ya desarrollados que tienen metas hacia el 2050, que es realmente un cambio absoluto en los modelos de desarrollo, que van hacia economías bajas en carbono, menor nivel de consumo. Y bueno, es cierto que ahí hay una problemática, y menciono mucho el desarrollo porque es una problemática de desarrollo importante en el fondo, porque ya los países desarrollados que alcanzaron sus metas de crecimiento pueden, digamos, optar por estos otros modos de vida. Y yo creo que el mundo va hacia allá, pero en lo inmediato vamos a seguir viendo en países como el nuestro, que está en pleno crecimiento, que ese equilibrio y esa armonía de los modos de vida con los límites de los recursos naturales es difícil de alcanzar en el plazo inmediato, digamos. Quizás en un mediano plazo hacia el 2030 ya deberíamos
ver cambios sustanciales en nuestro país. Efectivamente. Bueno, en el contexto del Acuerdo Climático de París, el Tribunal Constitucional francés propuso crear o adoptar un pacto global por el medio ambiente. Esta es una convención internacional, al menos así es el proyecto, no está todavía concretado, que funcionaría como un referente para la gobernanza del medio ambiente y también para dar un soporte, ¿no?, de carácter legal a los acuerdos ambientales. Una de las personas de todo el mundo, que son 150, son poquitas que han sido convocadas para trabajar en esta iniciativa, es precisamente quien tengo frente a mí, a quien ustedes están escuchando, que es Pilar Moraga. Pilar, partamos contando en qué consiste esta iniciativa y por qué es importante además que la conozcamos y que eventualmente se pueda concretar. Bueno, es bien interesante el fenómeno porque si vemos las iniciativas de abajo hacia arriba o el bottom-up, como se llama también, son cada vez más numerosas, ¿ya? Y esto yo creo que refleja un poco ese nuevo modelo en el que son o las comunidades o la ciudadanía o los gobiernos locales los que empiezan a adoptar iniciativas que van subiendo a altos niveles de decisión. En este caso, el presidente del Tribunal Constitucional de Francia, Laurent Fabius, está patrocinando esta iniciativa que nace también de la Comisión de Juristas en Francia. Y recordemos que Laurent Fabius era ministro de Relaciones Exteriores y por ende quien condujo todas las negociaciones de la cumbre que se llevó a cabo en París en diciembre del 2015 y por ende, bueno, para no dejar a este hijo huérfano, digamos, yo creo que también sintió este deber de... Se formó convicciones, parece. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo avanzar en este contexto en que hay más de 500 acuerdos internacionales en materia de medio ambiente, que algunos son exclusivos de medio ambiente, otros son con capítulos de medio ambiente, como son los acuerdos de libre comercio, por ejemplo? Entonces, es quizá un poco una esquizofrenia, si podríamos pensar, normativa, ya a nivel internacional, en que muchas veces hay superposiciones, pueden haber contradicciones o falta de armonía en estos cuerpos normativos. Entonces, este pacto global tiene por propósito justamente generar un paraguas, un instrumento jurídico internacional que constituye un paraguas de todos estos otros acuerdos y generado desde las bases, y para eso se ha generado esta red de juristas internacionales con la intención, y esto también es interesante, de reunir las visiones y culturas jurídicas de las distintas partes del mundo. Bueno, estamos conversando con Pilar Moraga, profesora de la Facultad de Derecho del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de la Resiliencia y el Clima. Yo advierto, quiero poner encima de la mesa lo que a mí me preocupa, ¿no? Yo advierto, ya que tú hablabas de esquizofrenia, el siguiente problema. Los Estados-nación hoy día tienen órganos supranacionales, Naciones Unidas, en fin, ya sabemos que las convenciones de Naciones Unidas se violan con bastante frecuencia, pero ese es otro problema, por lo menos existe, ¿no? Y al menos existe para decir que tal o cual país vulneró las convenciones de Naciones Unidas. No existe lo mismo respecto al capital, ni respecto a la inversión. Y el problema que ocurre crecientemente con los tratados de libre comercio y con los tratados de inversiones es que las partes de los tratados destinadas a las atribuciones de los estados-nación para poder controlar la actividad económica son cada vez menores, ¿no? Y entonces la justicia, Pilar, me estoy metiendo en el terreno en el cual tú eres experta, ¿no? Pero sale de las atribuciones de los países y termina en tribunales internacionales que nadie sabe muy bien cómo se controlan, cómo se fiscalizan, donde, por ejemplo, el inversionista puede ir si es que siente que sus intereses han sido afectados por un aumento de impuestos, una ley que cambia las reglas del juego, etcétera. Para eso no hay regulación. En relación a lo que estamos conversando, ¿cómo se pueden encaminar esfuerzos para que efectivamente los estados, no entendiéndolos como burocracia, sino como representantes de la voluntad soberana de los pueblos, puedan proteger de mejor manera no solo el medio ambiente, sino también la calidad de vida de los habitantes de los países? Bueno, acá tú has tocado dos puntos muy relevantes. Uno es el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado en estas temáticas? Y el segundo es el rol de los privados, ¿ya? Y de la empresa privada, que hoy en día puede tener tanto poder económico, por ejemplo, como un Estado. O más. Sí, o más.
Efectivamente, hace poco en la Facultad de Derecho justamente se hizo un seminario sobre la vuelta al Estado, ¿ah? Sobre que nos estamos volviendo hacia el Estado porque estamos reconociendo las necesidades de definir su rol. Y en esta temática es fundamental porque el Estado, por una parte, tiene la obligación, el rol de orientar todas las políticas que orienten a su vez el comportamiento de estos privados y particulares. Y en ese sentido hay un principio de Río muy relevante que es el de la integración del medio ambiente o de la protección del medio ambiente de manera transversal en las políticas. Es decir, no mirarlo ya como una cuestión sectorial más, sino que aquí es un tema transversal que debe permear la actividad del Estado en general. Y a su vez el Estado también debe ser el mejor alumno en esto, y vemos que no siempre es así. O sea, sí, en temas de responsabilidad, materia de daño ambiental, por ejemplo. Bueno, las empresas estatales tienen medioambientalmente un prontuario en muchos países. Bueno, y en el nuestro no estás exento, sí, claro. Digamos. Eso por una parte, que es en el comportamiento del Estado o del Estado-empresa también, pero también en lo que es el rol de la administración en el otorgamiento de permisos. Es una cuestión, pero fundamental en lo que es la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. Ahí el Estado sigue teniendo un rol predominante en lo que es la orientación de estos modelos de desarrollo al interior de los países. En la esfera internacional, bueno, son los estados que negocian, por ende son los estados los que fijan estas normas. Y en ese sentido hay todo lo que es la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, establece normas ambientales que son excepciones al comercio, que se pueden invocar, pero en un contexto muy limitado y muy condicionado. Por ende, siempre hay una primacía finalmente de lo que es el libre comercio por sobre la protección del medio ambiente. Sí, cuando uno lee tratados de libre comercio y particularmente esto que parece ser el corazón, ¿no?, que es el capítulo de inversiones, a uno le da la impresión de que cada vez los inversionistas tienen más atribuciones y cada vez los estados-nación menos. ¿Tú compartes esa mirada y qué importancia tiene, ¿no?, para efectos de los problemas medioambientales que está experimentando el planeta? Efectivamente, puede ser que los inversionistas puedan, en nuestro país es un claro ejemplo de que el desarrollo económico y la actividad económica está definida por los inversionistas, dónde se ubican, qué tipo de proyectos desarrollan, etcétera. Eso hay una definición que es parte de los privados. Ahora, recordemos también que hace poco la OCDE sacó un informe sobre el desempeño ambiental de Chile, que es el segundo, en el 2016, en el que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, no es una organización ambiental. Sí, claro. Y pese a ello, yo creo que el diagnóstico era muy severo en lo que es el estado del medio ambiente en Chile. Y el Estado hoy no es el de los años 90, no es el de los años 80, el Estado hoy es una fuerte presión sobre los recursos naturales, y este es un elemento nuevo en el que exige nuevas definiciones. Estamos conversando con Pilar Moraga, investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, específicamente de la Facultad de Derecho, también del Centro de Resiliencia y el Clima. Para esta iniciativa, para este Pacto Global por el Medio Ambiente, ¿cuáles son los pasos siguientes luego de esta primera convocatoria, ¿no?, que se va a realizar en los próximos días? Bueno, se realizó esta primera convocatoria y luego se nos dio una tarea que era de definir qué principios de Río debieran tener prioridad por sobre los otros. Una tarea no fácil, porque bueno, son 27 principios, la verdad es que de pronto eso se puede diluir. Entonces, bueno, hicimos un trabajo desde el Centro de Derecho Ambiental y el Centro de la Ciencia, el Clima y la Resiliencia, y decidimos convocar en una discusión muy informal a expertos nacionales que han trabajado en el tema, muchos de ellos desempeñándose en la judicatura ordinaria y especializada. Hablamos con el ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema, con el ministro Janke del Tercer Tribunal Ambiental, la ministra Insunza del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, algunos académicos como Alberto Olivares de la Universidad de Talca, para sacar algunas conclusiones sobre, cuáles son esos principios, si es que es necesario incorporar nuevos principios o bien qué contenidos se debieran especificar. Y yo ¿De qué conclusión llegaron? Bueno, aquí hay ¿Podemos tener la primicia hoy? Sí, bueno, ahí se mandó una opinión que
que reúne un poco estas visiones sin buscar consenso, digamos, pero, por ejemplo, el río centra al hombre, ¿ya? Y ese es un paradigma que después impregna todos los modelos de desarrollo en el mundo, centra al hombre como el centro de la preocupación, ¿ah? Y en ese sentido, bueno, eso da pie muchas veces a lo que es este dominio del hombre por sobre la naturaleza. Entonces eso nos lleva a cuestionarnos, si bien el hombre es un elemento esencial dentro del ecosistema, ¿por qué no tener una visión más planetaria en que los ecosistemas son interdependientes unos de otros? Y que bueno, de todos modos es importante reforzar este aspecto en atención al vínculo que tiene esto con los derechos humanos. Luego, la democracia ambiental. Ese es un elemento esencial y que yo creo que en nuestro país sí hemos avanzado y que es una cuestión fundamental de seguir profundizando y fortaleciendo. Estamos hablando del acceso a la justicia en materia ambiental, que todavía tiene deficiencia. Estamos hablando del principio de participación ciudadana, que aún tiene deficiencia, y el principio de acceso a la información en materia ambiental, que yo diría que quizás es uno de los aspectos en el que estamos más avanzados, considerando el nivel de información que tenemos, porque es necesario aún contar con mayor información para poder tomar mejores decisiones. Muchas veces la información está en manos de algunos, Así es. Esta información no es pública, entonces eso nos perjudica al momento de tomar buenas decisiones en materia ambiental. Entonces, para resumir, la democracia sí juega un rol importantísimo. Y lo segundo también es este rol del Estado en lo que es la incorporación del principio del contaminador pagador, del principio preventivo y precautorio, del principio integrativo del medio ambiente como una cuestión transversal en todas las políticas. Compras públicas hoy día debería tener un elemento fundamental y casi excluyente en todo lo que son las licitaciones o concursos públicos, en todo lo que diga relación con temáticas ambientales en los distintos proyectos o estudios que se realicen, por ejemplo, o que mande a realizar el aparato del Estado. Bueno, son reflexiones relevantes que de alguna manera también nos hacen volver a preguntarnos respecto al rol del Estado en el siglo XXI, la dimensión medioambiental y la dimensión de la relación entre medio ambiente, sociedad y economía. Es una relación crucial. Es en ese contexto además que se está trabajando en esta iniciativa, en el Pacto Global por el Medio Ambiente. Va a haber noticias, sabemos, en los meses que vienen, así es que, Pilar, te vamos a estar convidando también para que nos vayas contando cómo va ese proceso y de qué manera también puede contribuir a sostener de una manera más firme, ¿no? Los acuerdos a los que se puedan llegar de carácter normativo en el plano medioambiental. Ha sido la presencia en nuestro estudio de Pilar Moraga. Pilar, muchas gracias y mucha suerte con esta iniciativa. Muchas gracias por la invitación y les estaremos contando. También vean nuestra página web, ahí estaremos informando sobre todas las novedades. cr2.cl Perfecto. OCDA de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fantástico. Ahí están todas las noticias. Gracias, Pilar, que estés muy bien.